Bueno, si Dios quiere es la última clase, la teórica por lo menos. Y si Dios no quiere, tanto. Bueno, arranquemos. Tema cero. O sea, el tema 0 y el tema 1 son dos temas que quedaron colgados en la clase pasada. Y el segundo tema de Hamilton-Jacobi, con eso terminamos. Arranquemos con el tema 0. Es un comentario. Ese Hamilton, Jacobi, ¿no es los últimos 3 ejercicios de la guía? Claro. Los últimos 3 o 2, sí, no me acuerdo bien. O dos, sí, dos, no sé. Los últimos 2, Tengo un par creo. de dudas. Solo tendrían que hacer para la semana que viene. Bueno. Arranquemos rápido. Hamilton-Jacobi lo que indica es, y estos son los corchetes de Poisson, que yo le digo corchetes, hay un quilombo, o sea, cuando estudien para el final, tengan en claro que, o que son lo que sea de Poisson o lo que sean de Lagrange. Le dicen corchete, es corchete, sí, a los dos le dicen corchete. por eso sí, en el Goldstein, ¿no? O en el Lemo, ¿no? Bueno. Yo acá voy a usar la notación que vengo usando en la teoría, pero puede ser que en la misma teoría use las dos notaciones porque yo también a veces me confundo, pero lo importante es identificar si son de Lagrange o de Poisson. En el caso que sean de Poisson, cumplen esta propiedad que se llama identidad de Jacobi. Que es la siguiente. A con C más, fíjense, o sea, voy cambiando de manera cíclica. Más C, con B. No, C, sí, C A con B. Eso igual a 0. Bueno, esto habrá que probarlo. Hay que hacer una cuenta para probar esto. Lo importante de esto es que si uno tiene en cuenta una cosa que habíamos visto en la clase pasada habíamos visto que la derivada con respecto al tiempo de una variable dinámica, U, era el corchete con corchete, lo que sea, de Poisson con el hamiltoniano más la derivada con respecto al tiempo parcial. ¿Está bien? Entonces, supónganse que, que A es una constante de movimiento. Acuérdense que la materia mecánica básicamente es, o gran parte es resolver las constantes de movimiento. En vez de andar resolviendo ecuaciones diferenciales, encontrar las constantes de movimiento. ¿Sí? Porque si uno encuentra la constante de movimiento, trabaja mucho menos a la hora de resolver, o sea, prácticamente obtiene la solución. Si es una constante de movimiento, que podría ser, por ejemplo, la energía, ¿no? Y A no depende explícitamente del tiempo. Ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser que A no dependa explícitamente del tiempo y sea una constante de movimiento? Bueno, porque en realidad yo estoy escribiendo acá mal. O sea, A es al ser una variable dinámica, depende de Q y de P. Lo que estamos diciendo es que no dependa del tiempo. ¿Sí? Si A no depende explícitamente del tiempo y es una constante de movimiento, lo que obtiene uno es que 0, esto por ser constante de movimiento y por no depender explícitamente del tiempo, ¿está bien? Queda que el corchete de Poisson es igual a 0. Entonces, acá puse U en vez de A. No hay, la derivada parcial es 0. ¿Y la derivada total no es la también, Dani? Sí, sí.
Lo que pasa es que es el horario de la siesta. Bueno, y esto es igual a 0 porque no depende. Entonces, A con H es igual a 0. O sea, una forma de comprobar que a una cosa es constante de movimiento, siempre que no dependa explícitamente del tiempo, es que el corchete con H sea igual a 0. Y bueno, vamos a suponer que también B es una constante de movimiento. Supongo. Y B es una constante de movimiento. ¿Está bien? Entonces, tampoco depende explícitamente del tiempo. Qué boludo que estoy. Entonces también sucede que B con H es igual a 0. O sea, es una constante. O sea, la comprobación directa de que es una constante de movimiento lo haremos con el corriente pasado. Entonces, si esto es así, a ver qué me dice la identidad de Jacobi. La identidad de Jacobi me dice que puedo usar A, B y H. A, B y B, C, H. Más H es igual a 0. ¿Está bien? Esto es un H. Ahora, por hipótesis, esto es igual a 0. Por hipótesis, esto es igual a 0, ¿no? O sea que H con A con B también es igual a 0. Entonces, conclusión, el corchete de A con B es igual a C, perdón. O sea, acá nos da una forma de que si uno tiene dos constantes de movimiento, puede obtener una tercera constante de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces uno dice, ya está, tenemos todos los problemas resueltos. Con tener dos constantes de movimiento puedo ir construyéndome todas las constantes de movimiento que resten. Eso es falso porque a veces esta cosa que tenemos acá, el conmutador de A con B, puede dar algo trivial. Por ejemplo, un 0. ¿Está bien? Por ejemplo, A consigo mismo es 0. O sea, cuidado, ¿no? A con A es igual a 0. Y 0 no es una nueva constante de movimiento. Es una constante de movimiento trivial. Pero por lo menos es un metodito que uno puede, es un recurso que uno puede utilizar para encontrar nuevas constantes de movimiento. ¿Sí? Es un recurso solamente. Y en la mayoría de los casos no sirve ese recurso porque uno lo que va a obtener son cosas triviales. Pero existen casos en donde uno puede encontrar nuevas constantes de movimiento usando esa identidad de Jacobi. Tema 0, listo. Tema 1, que es el que veníamos hablando la vez pasada, o sea, lo mencionamos allá en la consulta, es mostrar de dónde sale esta cuestión. Acá le pongo este simbolito derivada parcial de h, lo que indica, creo que en la clase pasada lo usamos con un delta. Este simbolito lo que significa es la variación que tiene cualquier cantidad por culpa de una transformación canónica infinitesimal, en este caso que me da por g. En la clase pasada habíamos visto que si uno tiene una variable dinámica u, ¿está bien? Y quiere ver cómo varía esta u ¿sí? Ante una transformación canónica infinitesimal vista desde el punto activo, ¿vista?
habíamos llegado a que esa variación, que la mencionamos con ese simbolito de derivada parcial, que habíamos llegado a que esa variación infinitesimal también, porque la transformación canónica es infinitesimal, es, ¿sí?, el delta U igual a así. De vuelta parecía Poisson, pero ahora con G. Está bien, y la demostración era sencilla, y esto tenía que ver con que, con lo siguiente. Por ejemplo, tenemos un punto A en el espacio de fases QP, ¿sí? El punto de vista pasivo, que es con el que introducimos la transformación canónica, se indica que hay otro espacio de fases, Q con P grande, en donde este A se convierte, yo que sé, en A'. ¿Está bien? Pero el punto de vista pasivo dice que el U-monio de A' es igual al U de A. ¿Está bien? Porque las funciones no variaban. Y yo le pongo acá U-monio porque funcionalmente es otra función U en el espacio de fases QP. ¿Está bien? Pero numéricamente es la misma cantidad. Y eso lo habíamos visto de esta manera. Habíamos dicho, por ejemplo, que U-monio de A' es lo que nosotros interpretamos como U-monio de Q grande, P, eventualmente T, y eso era igual a U de Q, UP, T, P, UPT, T. ¿Eso está bien? ¿Te acuerdan? ¿Sí? Sí. El humonio da la misma cantidad, pero funcionalmente es diferente. Ese era el punto de vista pasivo. ¿Sí? En el punto de vista activo, nosotros tenemos que el A se mueve hacia un punto B. Ese punto B está en el mismo espacio de fases. ¿Sí? Y lo que hacíamos es decir que el delta U es lo que sería el U de B menos el U de A. Pero a nosotros nos va a servir más ponerlo así para después cuando vamos del hamiltoniano lo hacemos bien. Lo vamos a poner así. U de B menos U monio de A'. Total numéricamente son, ¿no? ¿Lo ven? Es lo mismo. Sí. Son iguales. Ahora, en vez de quedarnos con esta definición, nos vamos a quedar con esta definición. Con la última. ¿Por qué? Porque esta que está acá va a servir en un caso muy importante y particular, en donde la variable dinámica es una variable dinámica muy jodida, que es el hamiltoniano. ¿Está bien? Supónganse que el U es el hamiltoniano. Entonces nos preguntamos cuánto vale la variación de H. En ese sentido, la variación de H que va a hacer es el H calculado en B menos el hegemonio calculado en A'. ¿Sí? Y acá, por ser el hamiltoniano, una función particular que es la que define, digamos, si un sistema es canónico o no, digamos, va a ser diferente. O sea, ese hegemonio nosotros lo conocimos con otra letra.
acá tendríamos el A, acá tenemos lo mismo. Está en el mismo lugar, puede estar en cualquier otro lugar. A'. Y acá, el H-monio de A', nosotros lo conocimos como K. ¿Mm? De A'. Y ese K de A', ¿qué era? ¿Se acuerdan? El H de A, más, ahora lo vemos cualquier cosa, la derivada de F2 con respecto al tiempo. ¿Mm? Eso lo podemos repasar ahora. O sea, el Hamiltoniano tiene la particularidad de que es la única variable dinámica en donde su valor numérico cambia. ¿Sí? Acá es igual y acá es diferente, véanlo, ¿no? El K de A' no es igual al H de A. ¿Ah? Che, Dani, ¿y ese F? Ese F2, el correspondiente al generador. Claro, ahora lo vamos a aplicar con G, pero por eso lo vamos a hacer ahora eso. También eso lo expliqué un poquitito ayer también. Pero bueno, concluyo el tema acá. Acá lo que vamos a tener es que, o sea, vamos a suponer que esto es cierto, ¿sí? Es más, vamos a mostrar que la derivada de F2 con respecto al tiempo es la derivada de G con respecto al tiempo por epsilon. Y después eso lo mostramos de vuelta. ¿Mm? Entonces, lo que nos queda es que esto que saca la variación de H es H de B menos. Dani, el epsilon por la derivada de G respecto de T, ¿no era igual a un delta Q? Sí, sí. Entonces tengo No, 3 igual. derivada con respecto al tiempo, no, delta Q era igual a la derivada con respecto a P. Sí. Está bien, la verdad. Bueno, Sí, y acá quedaría menos epsilon de la derivada de G con respecto a T. O sea, acá estamos haciendo el tratamiento especial que merece el hamiltoniano cuando la función generadora no depende del tiempo. Bien, y esto yo lo puedo escribir... ¿Cuando no depende, Dani, o cuando depende? Cuando no depende del tiempo, perdón, sí, cuando depende del tiempo. Porque si no dependiera cero, por eso. Sí. Están a full, yo estoy dormido y ustedes están... ¿Qué tipo? Estamos on fire. Bueno, entonces, acá lo que daría, ¿sí? Acá uno puede usar lo mismo que usó antes para mostrar que esto es lo mismo que con U. Esto va a ser H con G, ¿está bien? Porque es el mismo resultado que tuvimos con U. De B menos A, ¿sí? Esto era igual, acá no lo pusimos. Sí, acá lo pusimos. Esto era igual a esto. Ahora más que ahora el U es H, y acá hay un término que nos sobra. Entonces, nos queda que la variación de H es igual a H. En realidad acá va epsilon. Acá va. ¿Sí? A ver, lo puse el epsilon acá. Sí, acá está. El epsilon con G. Y me queda menos epsilon la derivada de G con respecto al tiempo. Lo copio para ir a otra página. Ahora, esto yo lo doy vuelta. Si lo doy vuelta, ¿sí? Cambio un signo, porque acuérdense que era una resta. G con H menos epsilon la derivada de G con respecto al tiempo, y esto queda menos epsilon y esta cantidad.
Y esto es la derivada total de G con respecto al tiempo. Una cosa que también habíamos visto en la clase pasada. ¿Sí? Habíamos visto que la derivada de cualquier variable dinámica, que era U con H, ¿está bien? Más la derivada parcial. Entonces, la conclusión es esa cuenta que yo quería llegar, que es esto menos epsilon, la derivada total de G con respecto al tiempo. Y antes de mostrar algún detalle ahí que quedó medio flotando, no me voy a olvidar de decir que lo más importante de esto es lo siguiente. Lo poderoso. ¿Por qué esta ecuación es poderosa? Che, Dani, ahí usaste que ¿cómo es que los corchetes son anticonmutativos? Claro. Esa propiedad. Sí. O sea, si vos tenés, claro, lo cambias de lugar, te sobra un signo menos. Está bien porque tenés una recta. Sí, estaba pensando eso. Bueno, lo poderoso de esto es lo siguiente. Hasta ahora nosotros decíamos que la constante de movimiento, que son cosas muy importantes de obtener, estaban siempre asociadas a cuestiones que tenían que ver si una variable era cíclica o no, ¿no? O sea, hasta ahora sí asociábamos a las variables o coordenadas cíclicas las constantes de movimiento. ¿Cómo hiciste el último pasito ese, Dani? Para que te moleste. ¿Cuál? ¿El de este acá? Ese. Y bueno, acá lo que estoy usando es tomando como ejemplo U igual a G. Sí. Ah, es la derivada, claro, la derivada total. Está relacionado con el espacio. ¿Está bien? Sí, ahí está. Pero bueno, que el árbol no nos impide ver el bosque. ¿No? O sea, y esto era una cagada. O sea, asociábamos la coordenada a la constante de movimiento. Y esto es una flor de cagada, porque ustedes saben bien que las coordenadas, en el caso del lagrangiano, eran las Q. En el caso de Hamiltoniano, las coordenadas uno las toma como las Q y las P. ¿Está bien? Pero estas coordenadas eran unas coordenadas que nosotros elegíamos según el problema particular y podíamos elegir, había una gran variedad. ¿Sí? O sea, en principio eran cosas arbitrarias, ¿sí? Debido a que nosotros las elegíamos. ¿Sí? Arbitrarias eran elecciones. ¿Sí? Eran elecciones que uno realizaba para describir, bueno, qué coordenada me gustaría usar para describir este sistema. Y bueno, la elegí y listo. Entonces, o sea, podríamos elegir cualquier cosa y al elegir cualquier cosa podíamos obtener coordenadas que no eran cíclicas, ¿sí? Y no por eso el sistema no tiene su constante de movimiento. ¿Está? ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, a ver, hagamos un caso. Bueno, Sí, suponete. pero en el Hamiltoniano pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. O sea, eso es lo que le estoy diciendo con las dos flechitas, ¿no? Claro. Elecciones arbitrarias. Por ejemplo, uno tiene un sistema de partículas, yo que sé, un sistema de 3 partículas que no interactúa con el exterior, ¿sí? Es un sistema cerrado. Entonces, por ser un sistema cerrado, está claro que las constantes de movimiento, hay 3 constantes de movimiento que son el momento en la dirección X, Y y Z, ¿no? Entonces, a menos que use, por ejemplo, si
estoy pensando que tiene en la constante de movimiento, el momento total en la dirección X. Si yo no uso como coordenadas del sistema, una de las coordenadas del sistema, el X del centro de masa, ¿sí? ¿Está bien? Si yo no uso esto, el X centro de masa, entonces no me va a aparecer en el problema que el X centro de masa es una coordenada cíclica. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, no aparece naturalmente o fácilmente, ¿no? A ver, no aparece inmediatamente que el Px, el centro de masa, es igual a constante. ¿Está bien? Ahora, si yo me avivo y la uso como una coordenada del problema, ¿sí? Entonces sí, automáticamente veo que no aparece ni en el lagrangiano o en el hamiltoniano, y automáticamente ya puedo decir, bueno, está bien, P total en la dirección X es una constante de movimiento. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es una cosa que dependía más de nuestra elección, de coordenadas. En cambio, ahora lo poderoso de esto, en cambio, al tener esta ecuación, ¿sí? Más allá de qué coordenadas uno elija para representar, para describir el sistema, esta ecuación me dice que si G, por ejemplo, si yo tengo un generador, fíjense, si el G está claro, primero que todo, si esto es igual a 0, entonces G es igual a una constante de movimiento. Pero esta ecuación me dice además, y lo más importante, es que la variación de H es igual a 0. ¿Se entiende? O sea, encontré una constante de movimiento sin pasar por las coordenadas cíclicas, viendo cuál es el efecto de esa transformación canónica infinitesimal generada por esa constante de movimiento, que no varíe H. O sea, en donde el H no varíe. O sea, y esto es lo más importante. Y bueno, o sea, ahí, por ejemplo, si volvemos al caso de las tres particulitas, ¿sí? En un sistema aislado, ¿sí? Yo lo que tengo es que si pongo como G igual a, ¿qué sería? X1 más X2 más X3, ¿está bien? Eso sería la posición del centro de masa en X, si la divido por la masa total, ¿no? Entonces tendría que ser, en realidad tendría que ser M1 por X1, M2 por X2, M3 por X3, sobre M1 más M2 más M3. Entonces yo digo, bueno, a ver, tengo G esto. ¿Qué me genera eso? Eso lo que me va a generar es una traslación, bueno, eso habría que verlo con la transformación canónica infinitesimal, pero ustedes ya hicieron algo de eso. Eso me va a generar, en general uno toma todas las masas iguales y termina quedando, ¿no? Proporcional a X1 más X2 más X3. Bueno, pero acá estamos suponiendo las masas diferentes. Si uno usa este generador, directamente se fija cuál es la transformación canónica infinitesimal que corresponde a ese generador. ¿Sí? Y mira, y ve qué efecto tiene sobre el H. Sobre el H. ¿Sí? Entonces lo que dice, el efecto que tiene sobre el H es ninguno, lo deja invariante. Entonces ahí dice que es igual a una constante de movimiento. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Sí, el G
¿El G como función es una constante de movimiento? Claro, el G como una función de la... O sea, G en principio es una variable dinámica. Por ser una variable dinámica depende de los Q, los P y los T. Bien, entonces, pero yo elijo una particular. La particular que elijo es esa, ¿no? M1 por X1. X1 sería uno de los Q. M2 por X2. Sobre M1 más M2 más M3. ¿Está no depende del tiempo. Pero si yo elijo esta G particular, lo que descubro es que genera una transformación canónica infinitesimal determinada, un desplazamiento en la dirección X, infinitesimal, y que esa transformación canónica infinitesimal, en este caso particular de un sistema aislado, no cambia el H. ¿Sí? Cuando veo que no cambia el H, lo que digo, bueno, encontré una constante de movimiento. ¿Está bien? Independientemente de que dentro de estas Q esté o no esté el X centro de masa. ¿Está bien? Ahí no estoy diciendo eso. Eso lo decíamos antes. Ahora lo que estamos diciendo es independientemente de eso. Sí. ¿Esa G es particular para el caso este en el que estamos analizando nosotros o siempre va a ser este tipo? No, siempre que vos encuentres un G, o sea, ahí es donde está la física, ¿no? Y ahí es donde está la física de las simetrías, pero eso no lo vamos a llegar bien. Pero siempre que vos te des cuenta, viendo el sistema que tenés, que tiene esa propiedad, ¿sí? Es una propiedad básicamente de simetría. O sea, si vos te das cuenta que, a ver, más allá de cómo vos te construyas el hamiltoniano, vos te das cuenta que tu sistema es invariante ante una traslación en la dirección X, ¿sí? Esa traslación en la dirección X está generada por cierto generador, ¿sí? Bueno, si vos viste toda esta teoría, te vas a dar cuenta que ese generador es ese generador es perdón, acá me estoy equivocando. Qué boludo. Y esto lo estoy grabando. Ese generador es ¿sí? O sea, estoy confundiendo el generador con el desplazamiento. ¿Está? Es este. Es lo que habíamos visto ayer. Perdón. Por eso, ¿no? La posición del centro de masa, Dani. No. ¿Desde dónde me puede decir esto? A ver. Ahí donde pusiste no uso el X centro de masa. Claro, sería PX. Está bien, no, claro, me equivoqué acá con la coordenada con el momento. ¿Sí? No uso el centro de masa. Acá está bien, no aparece inmediatamente que P es centro de masa es constante. Bien. Acá sigo con esto. Acá uso como generador esto. ¿Está? Porque acá está el generador, ¿no? Bien. El efecto tiene sobre el H, ¿no? Constante de movimiento, entonces G es esto. G, entonces, uno puede, acá al principio uno tiene la libertad para poner cualquier función. Sabiendo que lo que genera las traslaciones son los momentos, ¿sí? En este caso si es la traslación de todo el sistema, es el momento total, yo lo que pongo es el momento total, ¿sí? En este caso no hace falta dividir por el masa 1 más 1. Pongo el momento total, acá lo voy a cambiar también. Perdón, acá la chingue. Sí, después habría que ver el video bien qué es lo que dije. Y encima me están saliendo, lo voy a quedar grabado esto, no importa, me están saliendo los mocos. Así que ahora voy a... No, sí, estamos finiquitados acá. A ver, entonces, conclusión. La conclusión es más o menos ya lo están viendo, digamos. Me equivoqué ahí en el generador, me equivoqué. El generador con lo que generaba. El generador es el momento y lo que genera es la traslación. ¿Está bien? Y eso está bueno porque este análisis es independiente de cómo yo me construyo mi hamiltoniano. ¿Está bien? Sí, lo que tengo que hacer es mostrar de alguna manera
que ese hamiltoniano, construido como sea, es invariante ante la transformación canónica generada por ese generador que yo elegí. ¿Está bien? Cuando es así, ese generador es una constante de movimiento. ¿Está bien? En este caso, tenemos sí. una duda bastante grande con el Gonzalo, y estamos viendo el ejercicio. No podemos asimilar bien la parte de generador, o sea, ¿qué es lo que es un generador y qué genera? Físicamente como que nos cuesta llevarlo a la parte Bueno, práctica, acá, no sé. está bien. Veamos lo que estamos viendo acá, un análisis de 3 partículas aisladas. Sí, Este Dani, generador, antes que continúes, el generador, ¿qué es lo que era? Dijiste los momentos, la suma de los momentos. el generador puede ser cualquier función. Ah, pero en este caso particular. En este caso, el generador es cualquier función dinámica. Una función dinámica se caracteriza por función de Q, P y T. ¿Está bien? En este caso particular estamos eligiendo una particular porque, bueno, la elección es bicha en el sentido que ya te lo que me va a dar. En este caso estamos eligiendo, ¿sí? La suma de los momentos individuales de las partículas en X. ¿Está bien? Bueno, vos elegís un generador. Ahora, ese generador provoca, por eso se llama generador, porque genera una transformación canónica particular. Este particularmente genera el desplazamiento en X. ¿Está bien? O sea, que la transformación canónica asociada a este generador particular es, si quieren, delta x1 igual a epsilon, delta x2 igual a epsilon, delta x3 igual a epsilon, delta y1 igual a 0. ¿Está bien? En algunos nos habían quedado así, ¿eh? El delta Q en epsilon. Claro. ¿Está bien? Pero bueno, acá estamos analizando 3 partículas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que genera. Ahora, cuando vos calculás el hamiltoniano y calculás la variación del hamiltoniano, esta variación del hamiltoniano, en los problemas más complicados de todos, en donde el hamiltoniano depende del tiempo, son un quilombo, va a ser igual a lo que habíamos visto. ¿Sí? G con H menos epsilon igual a... ¿Está bien? Es igual a esto. Está bien. En este caso particular, lo que te va a dar es igual a 0. Entonces, si esto es igual a eso, se concluye ¿está bien? O sea, en este caso sería ¿se entiende? Pero para este caso particular. Está bien. Dani, o sea, nosotros dijimos que en el Lagrangiano y en el coso, como vos podías elegir cualquier cosa, como que por eso esto era fuerte, ¿no? Pero hubo aquel que Claro, lo podés tomar como cualquier cosa también. claro, pero vos tenés que hacer, claro, ahí está la inteligencia tuya. Antes la Claro, inteligencia estaba en elegir la coordenada correcta, ahora está la inteligencia en darte cuenta cuál es el G que corresponde. ¿Está bien? Pero tendría que ser mucho más fácil que andar diciendo las coordenadas. ¿Por qué? Me estoy degradando de a poco. Y ahí la cuestión tendría que ser más simple si vos haces análisis de simetría. También eso no le dimos mucho hincapié en eso, pero vos ya solamente de verlo al sistema y encontrás las más fáciles son la simetría de traslación.
vos ya te das cuenta que el momento, por ejemplo, si tienes simetría de traslación en la dirección X, vos ya ahí te das cuenta que se conserva la cantidad de movimiento en la dirección X. Este sería el análisis que haría uno. Vos tenés un sistema. Por ejemplo, a ver, bueno, alguno que no sea tan trivial. ¿Qué están viendo ahora, Electro 1, ustedes? Sí. ¿Bien? Sí. Ahora, alguno que tenga fuerza en X y no tenga fuerza. Suponga que usted tiene un capacitor. ¿Está bien? No, pero ese capacitor, bueno, si es infinito, bueno, suponete que tengamos un capacitor infinito. Este es un capacitor infinito. ¿Está bien? Esta es la dirección. Bueno, a ver, vamos. El primer punto es analizar la física de ese sistema. Está claro que este sistema tiene una simetría de traslación en esta dirección. ¿Está? ¿Por qué? Porque si yo me muevo, a esto yo no lo veo, si yo me muevo, si yo estoy acá, cierro los ojos y alguien viene y me pone acá, ¿está bien? No me voy a dar cuenta que me moví. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es infinito. Claro. Vos estás viendo lo mismo. Exacto. Entonces, lo más probable es que si yo agarre ese sistema y elija, más allá de la cantidad de partículas que haya, ¿no? Suponiendo que esas partículas no interactúan entre sí. ¿Sí? Si yo agarro y vengo y digo, agarro como generador de tomo como generador, ¿sí?, de la transformación canónica el momento total de esas partículas en la dirección X, ¿sí?, lo que voy a obtener es que la variación de Hamiltoniano es cero. Y ahí es donde yo voy a permitirme decir que ese momento total, que sería el Px total, es una constante. Ese sería el análisis. ¿Qué me evitó ese análisis? Hacer toda la cuenta con el Hamiltoniano y encontrar, ¿no?, que ese Px, si quiero, en este caso sería la cantidad asociada a Px, que sería el X del centro de masa, ¿sí? Evitarme mostrar que en el Hamiltoniano el X del centro de masa no aparece. Y decir que es cíclica, y entonces la cantidad asociada se mantiene constante. ¿Se entiende lo que te digo? ¿Sí? Este es un análisis, si quieren, 50. Está bien. Estoy yéndome al extremo para que entiendan la idea, digamos, ¿sí? En realidad, cuando uno va a las situaciones más reales, las situaciones más fáciles, uno no hace la cuenta, pero en donde no son tan evidentes, tiene que hacer la cuenta. ¿Está bien? Pero acá es donde se asocia la idea de simetría con la constante de movimiento. Antes asociábamos a la constante de movimiento la idea de que sea cíclica una coordenada. ¿Está bien? Dani, ese Px grande es el P de X chica más el delta P. Claro, es decir, este P de X constante es el P total en la dirección X. Ah, P. Bueno, eso tenía un problema hoy, porque no, como que se nos cruzaban. O sea, por ahí, si no estás atento, se te confunde el P del momento con el P de la variable. Está muy bien, está muy bien. Además, toda esta teoría, claro, o sea, acá en este caso particular, uno cuando pone, por ejemplo, acá estoy asumiendo que todas las coordenadas Q y todas las coordenadas P son cartesianas. ¿Sí? ¿Qué significa? Lo que habíamos dicho antes, ¿se acuerdan? Al Q1 hasta el Qn, para que, un segundito.
seguramente es el Q1 y Qn, son las coordenadas que van de x1 hasta xn, ¿no? Y 1 hasta in y z1 hasta zn. Si es así, vos lo que haces es elegir estas nada más, ¿sí? Para construirte tu... A ver, ¿cómo lo hubiésemos hecho antes? Lo que hubiésemos hecho antes es, en vez de elegir esta coordenada, de entre ellas elegir una que sea la suma de estas, el x centro de masa. ¿Sí? O sea, sacar alguna de esas y elegir el centro de masa. Entonces, cuando uno escribía hamiltoniano, este x de centro de masa no aparecía en el hamiltoniano. ¿Está bien? Entonces ahí uno decía, si no aparece el hamiltoniano, la asociada, que es el g centro de masa, si uno usaba la teoría de Lagrange, uno lo que tenía que hacer es esta cuenta. ¿Está bien? Ahí decía, por no aparecer, esto era constante. Eso es si no aparecía en el lagrangiano. Con la teoría hamiltoniana pasa algo parecido. Si no aparece en el hamiltoniano, acá sería mejor poner Ale. Y X centro de masa no está en H, entonces ahí lo que tengo que usar es la ecuación de Lagrange, la ecuación de Hamilton, que me dice que P punto, ¿no? ¿Qué sería? Esto sería PX centro de masa. ¿Está bien? P punto es, la asociada es el X centro de masa. ¿Está bien? Pero como no aparece en el hamiltoniano, el X centro de masa es igual a 0. Entonces, Px de centro de masa es igual a una constante. Llegamos a la misma conclusión con la formulación lagrangiana o con la formulación hamiltoniana. ¿Está bien? Eso es lo que hacíamos antes para encontrar constante de movimiento. Ahora lo que estamos diciendo es otra cosa. Lo que estamos diciendo es, independientemente de que hayamos puesto el X centro de masa o no como una de las coordenadas, nos construimos la función generatriz, ¿sí?, de la transformación canónica infinitesimal, como, o sea, ahí se lo damos nosotros, el X centro de masa, ¿está bien? Esto va a ser igual a, si nos quedamos con eso, con estas coordenadas que están acá, ¿sí? Va a ser igual, y de vuelta me confundí, el Px, centro de masa, no, no estoy bien ahí. Entonces va a ser igual al Px1 más el Px2. Acuérdense que acá también tenemos que poner como coordenadas las P, ¿no? P1, Pn, porque estamos en la formulación lagrangiana, en la hamiltoniana. Px1, ¿sí?, hasta Pxn, y acá Pi1, Pin, ¿sí?, Pz1, Pzn. Entonces, en vez de escribirlo así, lo escribimos así. Con eso me refiero a que Q y P son cartesianas. Porque son las coordenadas en X y Z, tanto de las posiciones como las de los momentos. Entonces, cuando yo hago esto... ¿Ahí se entendió? Pregunta. Sí. O sea, el P1 es un vector o fila. ¿Por qué nunca le dimos el carácter vectorial? El P1, el Q1. No, acá en la teoría no estamos poniendo vectores. Acá en la teoría, cuando nosotros poníamos H de Q, P y T, esto era un sinónimo de H, Q1 hasta Qn, donde estos son los grados de libertad. Sí. En el caso que estamos diciendo, bueno, uno podría usar un poco de vectores, ¿sí?, pero como la teoría se hace no solamente para este caso, se hace para todos los casos, cuando uno pone esto, ¿sí?, uno tiene que
acomodarlo cuando uno está con un caso particular a conveniencia, digamos. En nuestro caso particular, o como vos estás diciendo, este HQP lo podés poner, si querés, como HD. Un X vector, si querés, para exponer todas las posiciones X de la partícula. Un Y vector, ¿no? Sí. O sea, este vector tiene dimensión n. Este también. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Z vector. Acá tenés n. Estos serían los 3n que corresponderían al n chiquitito. Y lo mismo hacer para los momentos, si querés. Si querés hacerlo de alguna forma. Yo digo para acomodar lo que hicimos a tu pregunta, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Eso a lo que te referías, Gabón? Sí, sí. Che, Porque sé eso, Casi que sigue siendo medio arbitrario. ¿Sí? Cuando hacíamos el Hamiltoniano lo hacía, o sea, no, ni cuenta nos dábamos que teníamos todo eso atrás de Hamiltoniano. Bueno, ahora lo sabes. Eso no. Dani, Esa es la idea de la clase. Por eso, bueno, no sé, son cosas que no se dicen mucho en el libro y a veces uno cuando hacía las primeras leídas se lo pasa. Bueno, pero se entiende la idea, ¿no? La idea, logro transmitir la importancia de esta ecuación. Se logró transmitir la importancia de esta ecuación. ¿Mm? ¿No? Sí. ¿O no? Bueno, eso es lo que a mí me interesa, porque después acá yo te voy a los detalles, lo vas a olvidar los detalles, y lo vas a olvidar y después vas a, cuando estés estudiando para el final, ahí obviamente vamos a poner consulta, no se preocupen por eso, pero lo importante es que vayan estudiando sabiendo a dónde hay que ir, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué pasa, Fabián? ¿Tenés que? quería preguntar, ¿el G es vector? El G. El G, Es un sí. vector. El G es un escalar. El G, función generatriz. Eso que llama función generatriz Sí. vector, ¿no? No, es un escalar. Pero ahí lo pusiste escalar. ¿A dónde? Pero si yo tomo igual a un momento, ¿Acá esto? si yo tomo G como un momento, no sé. Acá lo tomé como la componente X, ¿sí? Del momento total. ¿Está bien? Yo a lo que voy es porque estoy tratando de entender esto, tratando de visualizar el problema que planteaste antes. G Sí. como función generatriz, si vos me decís, agarrar Perdón que te como corte, función Fabián. generatriz, en este caso, evento angular, ¿eh? Claro, Perdón que momento te corte. angular. Las Funciones vos querés. generatrices, las funciones Cuando, generatrices son la función como, de tipo 1, por la función de ejemplo, tipo 2. y ahí Esas son voy, las generatrices, no las G. pero no voy a eso. Te escucho entrecortado, Fabi. Sí. Pero O sea, la G no es yo generatriz. agarro como Eso. función generadora el momento. O sea, cuando vos me preguntas que demuestre que la función, que los momento angular es generador de rotaciones, está bien pensar, lo que está pasando en realidad no es que yo tengo un conjunto de vectores, Claro. momentos Sí. angulares que pertenecen a un espacio vectorial. Y mediante la transformación canónica infinitesimal es lo que funciona como transformación y lo mando a otro espacio vectorial de rotaciones. No, ¿Es eso lo que estoy haciendo? no te entiendo mucho, pero a ver, te entiendo con que te confundas un poco la cuestión de escalar. Cuando yo te digo demostrar que el momento angular, que es un vector, ¿sí? Genera las rotaciones, ¿sí? Ahora, entonces tu confusión es, si yo digo que el momento angular es un vector, genera las rotaciones, ¿cómo puede ser si el generador es un escalar? Entonces, uno lo que tendría que hacer es
trabajar con 3 generadores en cada una de las componentes, si querés, cartesianas del momento angular total. Por ejemplo, G, caso 1, ¿no? Componentes. Caso, O sea, espera. caso Vos 1, estás diciendo, los generadores son las componentes. caso ¿No? 2, claro, LI, y caso 3, LZ. Si vos agarrás cada uno de estos generadores por separado, ahí mostrás que esto genera una rotación alrededor del eje equiversor. Esto genera una rotación infinitesimal alrededor del eje inversor. Y esto genera una rotación infinitesimal. Estos son totales, ¿eh? Bueno, pero yo cuando aplico la transformación, la Sí, transformación infinitesimal canónica, esa. sí. ¿Eso es la transformación que me manda los momentos angulares y me lo transforman en rotaciones? ¿Es así lo que está pasando? No, lo que está pasando es, o sea, no, vos lo que tenés es todo un montón de pasitos. Básicamente los pasitos son eso, digamos, los delta Q, ¿sí? Los delta Q sub I y los delta P sub I. Lo que estás haciendo es asociar ese generador a cómo varían los delta Q y los delta P. O sea, esto va a ser la derivada, a ver si me acuerdo bien, epsilon, la derivada de G con respecto a P sub I, y esto es epsilon, o menos, epsilon, la derivada de G con respecto a Q sub I. Esto viene de lo que era de transformaciones canónicas infinitesimales. ¿Está bien? O sea, vos lo que haces acá es, por ejemplo, agarrás esto lo pones ahí, y eso lo pones acá, y ve qué te da. Cuando ves lo que te da, lo que te va a dar, conclusión, la rotación te va a dar una rotación en equiversor infinitesimal. ¿Está bien? Claro. Esos serían los pasitos. ¿Ah? ¿Y qué forma tiene eso, Dani? O sea, ¿cómo te das cuenta que hay una rotación en X? O en Y o en Z, Y lo que fíjate sea. qué es lo que te tiene que dar Es epsilon nomás. una rotación en X, claro, una rotación, o sea, una rotación en equiversor. Claro, nosotros hicimos eso ¿Qué? para el Sí. parcial. Claro, pero a ver, ¿qué es lo que te tendría que dar? Bueno, se podría copiar del Goldstein, pero ahí tienen que ser bichos para elegir bien las coordenadas, ¿no? Es que lo Pero buscamos bueno, el en Goldstein general, tampoco. en Lo general lo que buscamos en te todos tiene que lados. dar es una rotación. Te va a dar una delta de RI que va a ser igual omega por RI. ¿Está bien? Y esto te tiene que dar un delta P sub I que es igual a un omega por P sub I. Esto lo habíamos visto más o menos en rotaciones. Y acá el omega, en vez de ser omega, esto va a ser X versor y el ángulo va a ser epsilon. ¿Está bien? ¿Por qué X? Pero ¿por qué X y no una componente de omega? Bueno, pero el omega está en X. ¿Está bien? Vos estás pensando que hay una rotación en X. ¿Está Pero bien? sería una componente del omega entonces. O sería un omega sub X, en todo caso, no sería No, la variable en sí. si yo digo una rotación en X, vos tenés un sistemita, y tu X está acá. ¿Está bien? Vos querés ver cómo rota, ¿sí? Suponete que esto es algo dinámico en el tiempo, y la situación está acá, y vos querés ver cómo rota de t igual a 0 a un diferencial de t. Entonces lo que vas a tener es una rotación en ese sentido, y los vectores, ¿sí? Si querés los R sub i de las partículas, ¿sí? La facha que va a tener, o sea, la variación de esos vectores, o sea, vos ya sabés que es, si lo pensás de un punto de vista de una velocidad angular, es omega por diferencial de t por RI. ¿Está bien? Esto que está acá, ¿sí? Si querés, esto es, lo podés ver así. ¿Sí? Esto lo sabíamos de antes.
yo lo que digo, pasar este diferencial de t acá, ¿sí? Esto que está acá es un ángulo, ¿sí? Es el omega versor y un ángulo. ¿Está bien? Omega por delta t es un ángulo. Es un ángulo pequeño. ¿Sí? Entonces, lo que tiene que aparecer acá, o sea, yo lo que digo es, ese ángulo pequeño es epsilon, y este omega versor es x versor. ¿Está bien? Por eso pongo esto acá. Y para los P tiene que pasar lo mismo, hay una rotación de todo el sistema. Si vos tenés esta partícula que está acá, está yendo para allá, en ese momento, al girarlo también se va a girar, ¿sí? En el mismo sentido, va a girar para allá, digamos, ¿no? ¿Sí? Entonces, los P también tienen un giro, digamos. Por eso, Pero ahí está mal, porque si vos tenés X versor ahí, el momento te tiene que dar en la dirección X también. Pero ahí pusiste X versor también. Me parece. ¿qué momento? O a lo mejor, ¿ese diferencial de qué? ¿Diferencial de momento? ¿De qué? ¿Cuál diferencial? El que ¿Este está al acá? lado. No, el de abajo. Ese que está ¿Este que está ahí, acá? ese, ¿qué es? Esto es, vos tenés RI en la posición de la partícula I, si querés. Ah, es el delta nomás. Delta de RI. Claro, delta de RI, ¿sí? La variación del RI es, ¿sí? Omega por producto vectorial por el RI, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es cuando, perdón, y acá falta el delta t, porque era la velocidad. ¿Está bien? O sea, básicamente estamos diciendo, a ver si con esto, velocidad, la partícula I es esto. Ahora, la velocidad es un delta de R. Estamos pensando desde el punto de vista dinámico. Acá no hay dinámica. Acá lo que estamos diciendo es los generadores, no importa si eso sucede en el tiempo o no. Pero lo que estoy mostrando es que las fórmulas Z son iguales. A ver si por este lado. Entonces, cuando uno, o sea, en conclusión, cuando uno quiere, o sea, uno tiene un sistema y lo quiere rotar alrededor de este eje, y este eje está en X, o sea que esta es la dirección de X versor, y lo quiere rotar un pequeño ángulo alrededor de ahí, ¿sí? Y todas las partículas están inicialmente en RI, ¿está bien? Entonces, ¿cómo varía la posición de cada una de esas partículas? Es delta de RI igual a X versor, que sería la dirección del omega, o sea, piense en la dirección con respecto al eje giro, el eje de giro, el ángulo, que acá yo lo llamé epsilon, ¿sí? Por RI. ¿Está bien? Esto es lo que escribimos acá. Eso es lo que hicimos cuando analizamos los cuerpos rígidos, básicamente. ¿Mm? Estás más perdido que tú con la neblina. El perro en cancha 8, diré. Bueno. No, pero hoy Bueno, casamos un poco con el Gonza. Nos falta construir esas cosas. Está bien, o sea, lo que yo veo es que les costó esa parte más que llegar al resultado, es entender que el resultado es una rotación. Así es, no sabíamos bien cómo, o sea, bien el resultado que tengo idea concreto. Como que Y no está en hacemos el cuentas y no sabíamos, Leemos leímos, encontrémoslo. bueno, quizás ahí conviene ver el... Claro, porque es la tarea que le había dado, ¿no? Claro, pero el Lemo hace la deducción todo y, o sea, plantea los deltas, qué sé yo, y el último dice, G es un generador, y, o sea, nada más. No, como que no Entiendo. te Sí, da sí, pie. ahí me parece que lo mejor, sí, entiendo. O sea, hace la cuenta, calcula el delta y dice, G es generador. Pero como que Claro. no. Bueno, a ver, espera.
Está acá justo. Después si querés te mostramos lo que hicimos ahí, pero... Está bien, pero entiendo la duda. Acá fíjense. Acá usa como generador, ahora no sé si suma sobre i, pero supongamos que suma sobre i. Fíjense que esto es el generador de la rotación en z, sería, ¿no? Porque esto es el LZ. Si sumara sobre i, estoy hablando de la 9113, si sumara sobre i, estaríamos hablando del momento total. Si no suma sobre i, solamente estamos hablando de la partícula iésima. Es una sola partícula de todas las partículas que hay. ¿Está bien? Tenemos esas dos posibilidades. Entonces, ahí hace la cuentita, que yo les digo, ¿no? Usen el diferencial teta como epsilon. Bueno, y ahí está. En concordancia con las ecuaciones 912, la función generativa tiene además significado así, y con ser la componente. Bueno, acá está claro que sumaba sobre i. Así que lo que da es eso. O sea que a ustedes lo que les cuesta es darse cuenta que delta xi igual a menos i diferencial teta. Delta i sub i igual a x sub i diferencial teta. Eso es una rotación, ¿eso no lo ven? O sea, acá sería esto. Delta x sub i. Lo que va a dar acá es menos i sub i epsilon o diferencial teta y x sub i diferencial teta. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí, ¿no? Ah, están cruzadas. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. esto básicamente lo que representa es, tenés un plano, tenés dirección Z, ¿sí? Tenés el vector xy. Vamos a poner x solamente, así es más fácil. Tenés el vector x. ¿Está bien? Entonces, si querés ver cómo varía infinitesimalmente una rotación, esto al rotar va de acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el delta x, o sea, si estaba inicialmente el x, fíjate que el delta x aparece recién en segundo orden de la rotación. ¿Por qué? Y sub i es igual a 0 y x sub i es igual, si quieren, a 1. ¿Está bien? Entonces, delta x te va a dar 0, ¿sí? Y delta y te va a dar 1 por diferencial teta. ¿Está bien? Y fíjense que lo que hay acá, en la componente i, es diferencial teta. ¿Está bien? Pero todo este análisis, más o menos ya lo hicimos. O sea, Sí, nos acordamos de eso, pero sí, claro, no se dieron cuenta. dígamelo. No. Claro, bueno, ahora sí se dan cuenta. Y fíjense el Goldstein, porque ahí en el Goldstein está más, por lo menos creo que está más detallado, ¿no? Sí. ¿Sí? Pero bueno, fíjense en eso y acuérdense de esta ecuación. La ecuación, si uno tiene un vector R, cualquiera, puede ser un momento, ¿sí? Cualquier cosa, y lo quieren hacer rotar sobre un vector sobre una dirección, o sea, tienen el R acá, y lo quieren hacer rotar sobre este eje que está en omega versor, si quieren. ¿Sí? La variación de ese vector es el omega versor por el ángulo producto vectorial por el R. ¿Está bien? El producto vectorial tiene que ver con que tenían que proyectar esto sobre acá, ¿sí? Y después hacían
la rotación acá, Claro, sí. ¿sí? Y esto era el delta phi. ¿Está bien? El delta, sí o sí tiene que ser el delta phi chiquitito, porque esta ecuación, si quieren, desde un punto de vista dinámico, era... ¿Está bien? Entonces ahí lo que pueden hacer es, esto es delta R sobre T. ¿Está bien? Al delta T lo ponen con el omega. Y omega por delta T es igual a omega versor por omega delta T. Y esto es así. ¿Está bien? Vamos a tomar un descanso porque estoy medio amoquillado. ¿Puede ser? ¿Me Bueno, dejan? Como sí, sí. Dale. Bueno, conclusión. Hicieron quilombo con la cuenta para darse cuenta que era una rotación, pero lo demás se entendió la idea. Digan que sí, digan que así no me deprimo. Sí, A ver, sí, pará, porque te sí. digo. Y aplicar, agarrar la componente del momento, sea angular o lineal, y le aplicas a la Y formulita y vas ya desarrollando está. hasta obtener una rotación o una traslación, ¿no? Exacto, exacto. Después te puedo ¿Sí? mostrar lo que hicimos, Dani, para ver Sí, más sí, o sí, menos. absolutamente. Eso lo podemos ver después de... Ahora terminamos con Hamilton-Jacobi y después vemos tranquilo eso. ¿Está bien? Dale. Igual la semana que viene nos vamos a tener que juntar para toda la parte del práctico. Sobre todo para Sí, que tenemos un par completen de eso dudas de ahí también. Jacobi. Bueno, Sí, nos tomamos 10 minutitos y vemos la duda y empezamos con Hamilton-Jacobi. bueno. ¿Mm? Dale, Chao. dale. ¿Sobre eso tenés otro manuscrito, Dani? ¿O Sí, está en sí. el Ah, grupo? hoy lo subo. Ah, lo que Dale. expliqué hasta ahora creo que ya estaba de Sí, alguna manera estaba ya ahí. explicado. Sí, Lo leí. pero a mí me había faltado. Lo que sí no aparece en el manuscrito es la idea esta de la importancia que tiene esta ecuación, ¿no? ¿Y me Eso sí no parece? está. La ecuación esta de, de la conserva, lo que sirve para obtener constante de movimiento. ¿Mm? Yo La lo que importancia. tengo del manuscrito es hasta el teorema de Poincaré ese. Sí, eso lo vimos. Sí, sí. Pero esto que yo expliqué está un poquitito más atrás. Ah, ¿no? Bueno, nos vemos un ratito. Dale, ¿Mm? 3:30. Bueno, ¿qué tal? De pronto, ¿y media? Bueno, dale, y media. Va, no sé, a ver qué quiera. Sí, sí, y media.